Mientras se está justamente debatiendo el proyecto de legalización del aborto en el Congreso argentino, allí días de exposiciones, con José Nathanson recorremos el planeta. ¿Cómo están las cuestiones en los diferentes países, en los diferentes continentes, José, en lo que tiene que ver con el aborto? Buen día. Vamos a, si te parece, Pablo, a repasar, a repasar el mapa para ver en qué situación nos encontraríamos en Argentina si se aprueba finalmente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Vos sabés que el aborto está totalmente prohibido o permitido solo en casos en los que está en riesgo la vida de la mujer. Totalmente prohibido en 26 países y permitido solo cuando está en riesgo la vida de la mujer en 39 países. Son los que están marcados en este mapa con el color rojo. Hay otros países en los cuales está permitido el aborto por motivos de salud, por ejemplo, cuando el feto está en peligro, o cuando tiene alguna malformación, etc. Esto ocurre en 56 países, son los que están en naranja, entre ellos la propia Argentina, la mayor parte de los países de América Latina, África, Asia, etc. Por motivos socioeconómicos, marcado en amarillo en el mapa, es decir, cuando la mujer declara, por ejemplo, que es pobre o que no tiene medios para sostener a su hijo en caso de necesidad en el futuro y demás. Muy pocos países, ¿eh? 14 países. India es el más importante de los que lo admiten por esto. Y es totalmente legal en 67 países, que son los que están marcados en verde. Totalmente legal en general con 12 semanas hasta la semana número 12 de embarazo, es lo que establece la mayor parte de las legislaciones. Si uno mira en un rápido pantallazo el mapa, la conclusión es clara. Los países del norte, es decir, los países más desarrollados, tienen el aborto casi todos legalizados. Los países del sur, es decir, los países en vías de desarrollo, América Latina, África y casi toda Asia, tienen tienen el aborto con algún tipo de restricción o de prohibición. En el mundo desarrollado, si me permitís, hay unos poquitos países que tienen más restricciones. Uno de ellos es Polonia, país obviamente muy católico de Europa. Suecia lo admite solo con motivos socioeconómicos, y esos puntitos que se ven en Europa son países muy chiquitos, entre ellos, por supuesto, el Vaticano, ¿no? Donde está totalmente prohibido. En los últimos 25 años, Pablo, 50 países establecieron algún tipo de flexibilización en el derecho al aborto. O lo legalizaron o lo admitieron en mayor cantidad de posibilidades y demás. En América Latina, solo 4 países, o 3 países y un semipaís, que es Puerto Rico, lo tienen totalmente legalizado. Uno de ellos, Cuba. El otro, Puerto Rico, Guyana y Uruguay, el primer país de Sudamérica, del Cono Sur, en legalizar el aborto de manera total, después de 2 intentos y un veto del presidente en ese momento, Tabaré Vázquez. El primer país del mundo en legalizar el aborto, la Rusia soviética, 1920. A ellos le siguieron los países escandinavos en los años 30, casi todos los países escandinavos, y después a partir de los 60, la mayor parte de los países, como estamos viendo ahí, 60-70 del mundo desarrollado. Es interesante, estaba revisando un poco la historia y la situación, cómo se fue dando, una larga marcha, ¿no? Movimiento feminista, presión en las calles, mucha lucha, en algún momento una legislación que establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y después empieza la batalla judicial. Porque esto se objeta en tribunales, hay un litigio y bueno, las cortes fallan de diferente manera. El fallo más emblemático en este sentido es el famoso fallo Roe versus Wade de 1972, que es el fallo que legalizó el aborto en Estados Unidos. Interesantísimo, José, gracias. Gracias, Pablo.